Los mediados de la década de los 90 no fue la mejor época para la entonces WWF. Con Eric Bischoff al mando, la WCW avanzaba a pasos agigantados, en equivalente detrimento de la compañía de Vince McMahon, quien por sus caídas no tenía casi nada por hacer fuera de la resignación al ver cómo gran parte de sus caras principales se cambiaban al barco de la competencia, tentados por una mayor estabilidad económica y más comodidades contractuales, resultando esto en una gradual pero cada vez más notable pérdida de popularidad, y dejando a Vince en una vulnerable situación que lo llevaría a tomar riesgos al nivel de reformular toda la estructura de su producto. Precisamente desde las cenizas de esta época de desesperación surgiría la que hoy conocemos como la era Actitud, período que se caracterizaría por su narración amplificada, personajes escatológicos y degradación moral en general que contrastaría enormemente con su etapa anterior, más dirigida a un público familiar, y que traería a escena un aire fresco que sería crucial no solo para la recuperación de la empresa, sino para posicionarse como la líder indiscutible de la industria frente a sus competidores. Y si bien como este servidor ha declarado numerosas veces, la era Actitud está muy lejos de haber sido perfecta, tampoco es justo perder el foco de dar a esta el crédito que merece como salvadora de su empresa, la revolución que representó en su momento, y su enorme trascendencia hasta nuestros días, por lo que en forma de tributo a la etapa más políticamente incorrecta que vimos y posiblemente veremos nunca, el día de hoy echaremos un vistazo a toda su evolución a través de 15 combates que muy posiblemente son los más definitorios de la misma desde los primeros indicios de su concepción, hasta el momento que popularmente se reconoce como su muerte. Les saluda una vez más Rockster 0112, y así, damos inicio a este video. A lo largo de la carrera de un luchador, por lo general los fanáticos son capaces de reconocer aquel punto de inflexión en el que estos pasan de la línea de popularidad midcard a convertirse en verdaderas superestrellas, y en el caso de Stone Cold, casi todo mundo concuerda en que ese momento llegó en la edición de 1996 de King of the Ring derrotando a Jake Roberts. Para este punto, Austin venía de una derrota contra Savio Vega en el evento de In Your House More Hot Dog, por lo que su hasta ese momento manager Ted DiBiase debía abandonar la compañía. A raíz de esto, Austin declararía que había perdido aquella lucha intencionalmente, pues estaba cansado tanto de DiBiase, como de su campeonato del $1.000.000, y de aquel personaje del Ringmaster, declarándose como listo para pasar por encima de cualquiera que se interpusiera en su camino, lo que más temprano que tarde le llevaría a hacerle honor a sus palabras en el torneo de Rey del Ring. Tal como predijo, Austin llegaría a la final de este, siendo su contrincante Jake Roberts, quien había regresado a la empresa a inicios de año como un renacido creyente en Cristo y predicador de la palabra. Roberts venía de una intensa lucha contra Vader en la semifinal que lo había dejado legítimamente lesionado con unas cuantas costillas rotas, por lo que su combate contra Stone Cold se hizo de la forma más rápida posible, con Austin teniendo un dominio imponente desde un inicio hasta llevarse la victoria. Siendo que la realidad es que el combate en sí no tiene nada para destacar, el verdadero legado de este llegaría tras su finalización, pues con un Roberts incapaz de ponerse de pie por sus propios medios, Steve Austin procedería a expresar una breve pero muy contundente promo, hasta nuestros días acreditada como una de las más importantes en la historia de la empresa, no solo por ser de las más destacadas premoniciones de la era Actitud, sino por representar el nacimiento del personaje que sería el indiscutible líder de la misma, y en general uno de los caracteres más icónicos en toda la historia del wrestling. En una noche que originalmente era Triple H quien debía salir con la mano en alto, cosa que no ocurrió en consecuencia a su castigo por los hechos ocurridos en la controversia popularmente conocida como Curtain Call, los aficionados terminaron por apreciar el hasta cierto punto sutil, pero imparable surgimiento de la serpiente de cascabel, que estaba lista para dar aquel siguiente golpe, que dejaría ver a todo mundo que ya no había marcha atrás en lo que se avecinaba.
La 13ª edición de WrestleMania no es recordada por ser precisamente la mejor entre sus homónimas, estando compuesta en su mayoría por combates que han pasado sin pena ni gloria. Esto es dicho, por supuesto, dejando totalmente de lado la icónica lucha entre Stone Cold y Bret Hart, cuya gran sustancia y desempeño que le hizo destacar en aquel entonces sigue vigente en la actualidad, siendo aún recordada como uno de los mejores trabajados y desarrollados combates que la WWE ha visto dentro de sí. Ambos luchadores ya venían con una fuerte riña desde 1996, lo que había desencadenado una serie de sucesos como el inolvidable segmento entre Steve Austin, Brian Pillman, y una pistola 9 mm, así como un combate entre la Serpiente de Cascabel y el Hitman en Survivor Series, donde este último se llevó la victoria. Lejos de haber finalizado el feudo, en la batalla real de 1997 Bret lograría eliminar a Austin, sin embargo aprovechando que los árbitros no se habían percatado de esto, reingresó al cuadrilátero y eliminó a Hart para de esta forma coronarse ganador de aquella edición. Ambos hombres volverían a enfrentarse por un vacante campeonato de WWF en el evento de In Your House Final Four, en una lucha donde también participaron Undertaker y Vader, y donde Bret saldría como campeón, solo para perderlo al día siguiente frente a Sid, debido a la interferencia de Austin. Toda la situación finalmente llevó a que se pactara aquel combate en WrestleMania 13, en el cual la única forma de ganar sería sometiendo al contrincante, y que contaría con Ken Shamrock como árbitro especial. De la lucha en sí solo se puede hablar sobre lo dramática, inmersiva, con un sublime desarrollo y una fantástica psicología llena de acción y química, con Austin bestial y grosero como solo él sabía hacerlo, desempeñando el papel de villano, y un despiadado Hart a la altura de aquellas circunstancias. En general terminaron por brindar un intenso combate de más de 20 minutos que no solo lograría robarse toda la noche, sino que logró tal grado de trascendencia que a nuestros días se le sigue citando entre los más cruciales en la historia de la empresa. El magistral doble cambio de bando se trabaja de forma perfecta desde que la campana es tocada, pues desde aquí y pese a la personalidad de los enfrentados, nos presentarían a Hart como el inmisericorde verdugo, y a Steve como el dominado a quien la audiencia le debe dirigir su empatía. En esta línea, sería en el clímax cuando llegaría el momento más memorable del ya de por sí legendario encuentro, cuando tras un constante castigo a las piernas de la Serpiente de Cascabel, el Hitman finalmente le encierra en un francotirador, dejando aquella imagen que quedaría inmortalizada en donde Austin, en medio de gritos y con su sangre empapando su cara y la lona, intenta fallidamente liberarse hasta quedar inconsciente, lo que llevaría al referee a declarar a Bret como el ganador, en medio de un mar de abucheos por parte de los mismos, que solo 20 minutos antes le vitoreaban, mientras que Austin sería despedido con aplausos ahora llenos de respeto y admiración. Si en la edición de Rey del Ring de 1996 nació la Serpiente de Cascabel, en WrestleMania 3 esta terminó de elevarse como todo un ícono de la empresa, a través de una lucha que aún muchos debaten entre el verdadero inicio de la era Actitud. Si bien el nombre más característico de la era Actitud es Stone Cold Steve Austin, son Shawn Michaels y Bret Hart los popularmente acreditados entre los padrinos de la misma, pues independientemente de la escasa o nula participación de cada uno en esta, lo que sería la gota que derramaría el vaso y terminaría por disparar todo lo que esta era representaría y venía dando indicios desde un año atrás, sería el toque de aquella campana durante aquel combate entre ambos en el evento de Survivor Series de 1997, que ha pasado a la historia como la traición de Montreal. Siendo que todo el trasfondo de este suceso es bastante extenso, dejaré enlaces en la descripción para su mejor comprensión. La cuestión es que ambos hombres ya venían con serios roces desde su encuentro en WrestleMania 12, derivados de los deseos egoístas por parte de Michaels de conservar su título, lo que junto con el ego de ambos hizo que lo que hasta 1996 había sido una sana relación entre compañeros de trabajo se convirtiera en un completo infierno y una legítima enemistad, que se vería complementada por las situaciones contractuales de Bret y WWF, lo que introduciría a Vince McMahon en la ecuación.
Numerosos desacuerdos y tras la negativa por parte del Hitman para perder su título en Survivor Series frente a Michaels a pesar de que su contrato expiraría al día siguiente, llevarían finalmente a Vince, Shawn, Triple H, y todo un séquito a planear el arrebatarle el título a Bret de una forma u otra y, de esta forma en el evento, tras 12 minutos de combate, Michaels encerraría a Hart en el francotirador de este, apretando el agarre para que no se pudiese escapar, mientras el árbitro rápidamente procedería a tocar la campana, alegando falsamente una rendición por parte del Hitman. Las consecuencias de este hecho sacudirían y alterarían todo el producto desde sus cimientos, que para lo que se venía no podría haber sido más oportuno con el surgimiento de Vince McMahon bajo el carácter del egoísta jefe malvado que serviría como el némesis perfecto para la rebelde cara en ascenso, Steve Austin, siendo justo los hechos ocurridos en la serie de los sobrevivientes lo que dispararía este feudo pilar para la era Actitud, cuyo inicio oficial también es reconocido por parte de la empresa a partir de esta controversial lucha, y que daría paso al característico logo Scratch de la misma. Desde este punto no cabía ningún atisbo de duda en lo absoluto. La era Actitud había comenzado. Como ya mencioné anteriormente, pese a su poca participación directa durante la etapa activa de la era Actitud, Shawn Michaels es acertadamente acreditado como un padrino de la misma y esto no se limita a ser partícipe de la traición de Montreal, sino que se remonta hacia más atrás con sus escatológicos segmentos como miembro de D-Generation, y en general su actitud y modo de vida muy poco apto para un formato familiar y que tan pronto como pudo, no dudó en llevarlo a la programación de WWF, lo que claramente da razón a las palabras que el mismo Chico Rompecorazones expresó en 2002, declarando que él había estado en la Actitud desde antes de que la empresa adoptara esto como un eslogan. Pero por supuesto, no podemos dejar atrás el más simbólico motivo por el que a Michaels se le menciona como padrino de la era más controversial en la historia de la compañía McMahon, siendo que no fue otro que él, el encargado de pasar la máxima antorcha al conocido como padre de la misma era, en ningún otro lugar más oportuno que en la vitrina de los inmortales. Ambos hombres venían con dos de los antecedentes más remarcables. Por un lado, Shawn había alcanzado la cima de su caracterización como heel tras la traición de Montreal, mientras que Stone Cold de forma cada vez más fuerte trazaba su camino a la cúspide de la empresa. Así, en el evento de Royal Rumble de 1998, mientras el Chico Rompecorazones retenía el campeonato de WWF frente al Undertaker en una lucha de ataúd, Austin se convertía en el tercer hombre en ganar dos batallas reales consecutivas, obteniendo automáticamente una oportunidad por el título máximo. La noche siguiente, Vince McMahon anunciaría que Mike Tyson tendría un papel de interino especial en el evento estelar de WrestleMania 14, siendo interrumpido por la serpiente de cascabel, lo que acabaría en una trifulca entre este y el boxeador que, junto con esto, unas semanas después mostraría haberse aliado con D-Generation, por lo que las probabilidades jugaban muy en contra de Austin en una historia bastante bien contada hasta su clímax. Poco hay para decir de esta lucha que no se haya dicho ya, siendo que destaca entre los mejores eventos estelares que un WrestleMania ha podido tener. El gran esfuerzo es notable en cada movimiento y cada expresión facial, producto de la intensidad con la que ambos atletas intentan llevar el combate pese a cargar ambos con lesiones importantes, especialmente Michaels, quien había sufrido una seria rotura de discos en su combate contra el hombre muerto 2 meses atrás, y viéndose esto claramente en el dolor que el hombre refleja a lo largo del encuentro. El final de esta lucha sigue siendo altamente elogiado hasta nuestros días, viendo a Mike Tyson dando un impactante cambio de bando atacando a Michaels, y no limitándose solo a costarle la victoria al Chico Rompecorazones de forma indirecta, sino de lleno siendo el responsable de esta, al ser quien realizó el conteo de 3, y quien elevaría la mano de Austin, quien, tras un gradual pero imparable crecimiento, finalmente se posicionaba como la cara indiscutible de la empresa, y líder de la era Actitud cuando nadie más parecía ser tan apto como él para ocupar este puesto, mientras que Shawn se vería forzado a dejar los cuadriláteros durante 4 años a causa de la gravedad de su lesión.
Mientras que Stone Cold se alzaba como la indiscutible cara de la era actitud, otros nombres llegaban al borde de sacrificar su integridad física e incluso disponerse a poner sus vidas en un serio riesgo con tal de abrirse un espacio en esta dura y competitiva época que estaba encima de ellos. Entre estos nombres que habían venido o que vendrían más adelante, posiblemente ninguno resulte más adecuado como referente a esto que Mick Foley, y posiblemente no haya mejor momento para poner de ejemplo que su lucha de celda infernal contra el Undertaker en la edición de Rey del Ring de 1998. Para este momento, la celda infernal ya había tenido 2 presentaciones anteriores que la habían colocado como una exitosa estipulación con un formato fresco para lo que una lucha de jaula podría ofrecer. Sin embargo, no sería hasta este combate que ésta se convertiría en un elemento imprescindible y una marca permanente en el producto de WWF y en el deseo de los fanáticos. Yendo al grano, esta lucha, supuesta para finalizar la histórica rivalidad entre ambos hombres, pasaría a la historia por el legendario y hasta ese momento no visto sacrificio por parte de Foley, quien a los pocos instantes de iniciado el combate, por cierto encima de la celda y no adentro como es de suponer, se dejaría lanzar por el hombre muerto hacia la mesa de comentarios. Con el público eufórico, y Jim Ross pronunciando algunas de sus líneas más inmortalizadas, lejos de haber finalizado, Mick se levantaría de la camilla y volvería a subir a la celda, solo para encontrarse con un chokeslam que rompería la estructura, haciendo que el cuerpo de Foley volviera a caer, esta vez hacia el ring. Tras esta segunda caída, el enterrador aún encima de la celda, se asoma preocupado, imaginando incluso el peor de los casos, de haber matado a su contrincante, mientras Foley yacía con referees y el equipo médico, brindándole atención frente a la boquiabierta fanaticada. Si de por sí el hecho de haber recibido estas 2 caídas no fuese suficiente para entender la trascendencia de este combate, el hecho de que mientras se esperaba algo mucho peor, Foley saliera con el hígado, la mandíbula y varias costillas lastimadas, y de que fuese capaz de volverse a poner de pie para recibir aún más castigo por al menos 10 minutos más, deja ver perfectamente el porqué, pese a que el hombre muerto sería quien se llevaría la victoria en aquella contienda, el que se robó la noche y se ganó la etiqueta de héroe a partir de este punto, volviéndose una de las figuras más populares y entrañables de toda la era actitud, sería este ícono del estilo ultraviolento. Rescatando las palabras dichas por su servidor hace casi 3 años, mientras cualquier otro hubiera quedado hecho trizas en aquella situación, esa noche supimos que quien había sufrido ese castigo no fue una persona. Fue Mick Foley. ...1998 sería un año clave para la entonces WWF, no solo por la máxima solidificación de quien se elevaba como la cara de la compañía, sino porque este año también vería el imponente ascenso de algunas de las figuras más importantes para la era actitud y para la historia de la empresa. Eso nos traslada a la edición de SummerSlam de aquel año, aquel evento citado entre los mejores de sus pares, y en el que, aunque su evento estelar estaba al nivel de un Austin contra Taker por el campeonato máximo, sería la lucha de escaleras por el campeonato intercontinental entre Triple H y La Roca la que se roba el puesto como uno de los combates más cruciales para el futuro próximo y lejano de ambos luchadores. Estos estaban pasando por la parte más importante en cuanto al desarrollo de sus respectivos personajes se referían. Por parte de La Roca, tras el fracaso de su interpretación como Rocky Maivia, había cambiado de bando y dado un completo formateo a su carácter en todos aspectos y tomando el liderazgo de la nación de la dominación, lo cual hasta el momento había funcionado de gran manera logrando que irónicamente, siendo ahora el villano, el público empezara a conectar fuertemente con él. Triple H, por su lado, se vio en la necesidad de arreglárselas por su propia cuenta ahora que Shawn Michaels no estaba presente, y tomar las riendas de todo lo que habían construido en D-Generation. Para este punto, las entonces jóvenes promesas ya se conocían muy bien la una a la otra, luego de que un año atrás Dwayne lograra su mayor victoria hasta el momento al arrebatarle exactamente el campeonato intercontinental a Hunter en un episodio de Raw.
Ahora, con los dos liderando las dos facciones más impactantes del momento, una guerra entre ambas era solo cuestión de tiempo, lo que, consecuentemente, llevaría a un choque entre sus cabecillas. En el proceso de intensificación, La Roca costaría el campeonato europeo a Triple H en una lucha contra D'Lo Brown, tendrían una lucha por 2 de 3 caídas por el título intercontinental en el evento de Fully Loaded que acabaría en un empate por límite de tiempo, y tras numerosos sucesos que desencadenarían la frustración de Hunter, finalmente se pactaría una lucha de escaleras para el mayor evento del verano celebrado en el Madison Square Garden. Mientras que la lucha en WrestleMania 10 presentada por Shawn Michaels y Razor Ramón destacaría por el elemento atlético de sus involucrados, el comodín de esta se vería en su brutalidad y acción rápida y desenfrenada, donde Chyna por el lado de Triple H y Mark Henry por el lado de La Roca también jugarían un papel crucial en el resultado de la lucha, que con sus más de 20 minutos de duración dejaría al público en su punto más alto de euforia por toda la noche, mientras que pese a todas las dificultades que tuvo que pasar y cargar con una lesión en la rodilla además de tener los ojos llenos de polvo, el líder de D-Generation lograba descolgar el título intercontinental convirtiéndose en el nuevo monarca. Este combate sería acreditado como lo que finalmente posicionaría permanentemente a ambos luchadores en el mapa como dos figuras destinadas a alcanzar la cima de la empresa, revelando un aspecto de ambos que no había sido visto antes de forma tan evidente, principalmente para La Roca, quien pese a perder su título, debido a su carismático desempeño se ganaría la adoración del público pese a suponer ser un villano, siendo aquí donde generalmente se reconoce el nacimiento de lo que conoceríamos como la superestrella más electrizante de la industria, lo que le valdría ser el primero de los dos en ser catapultado a las escenas estelares, conquistando por primera vez el campeonato de WWF tan solo 3 meses después. Este sería el nacimiento del deuteragonista más emblemático de toda la historia de la Grande, y de quien en cuestión de tiempo estaba destinado a dominar la compañía bajo el reconocimiento del asesino cerebral. A lo largo de la historia y en casi todo tipo de formas, en la lucha libre hemos presenciado la exposición del arco del underdog, donde un luchador desválido hasta el momento no lo suficientemente tomado en cuenta, se propone en superarse a sí mismo, ganándose en el camino el cariño de la fanaticada hasta que, en el mejor de los casos, finalmente llega a su clímax perfecto y alcanza el oro máximo en medio de una enorme emoción, y para la era Actitud no existe nadie que haya desempeñado este papel con tal perfección como Mick Foley, siendo su noche de gloria el 4 de enero de 1999, y significando esto un antes y un después para las guerras de los lunes. Para este momento, Foley ya figuraba entre los más queridos de toda la empresa, principalmente por mostrar ser un individuo que no le importaba hacer su cuerpo trizas en nombre del espectáculo, como ya había demostrado en la edición de Rey del Ring de 1998, y ahora, la leyenda extrema se enfrentaba a La Roca, quien venía estrenándose como un estelarista de la WWF, tras capturar el título mundial en Survivor Series, integrarse a la facción de la corporación y convertirse en el consentido de Vince McMahon. El choque entre ambos había iniciado precisamente en aquel evento, donde fueron ellos los finalistas en el torneo que coronaría el vacante campeonato de WWF, y desde ahí tanto Dwayne como el resto de la facción empezaron a hacerle la vida imposible a Mick, lo cual llamaría la atención de D-Generation, quienes le tenderían la mano y estarían en su esquina para brindarle apoyo en una lucha que por sí sola merece ser revisitada, y donde se pudo presenciar una de las victorias más electrizantes y vitoreadas en la historia de la compañía, con Foley convirtiéndose en el nuevo monarca después de que Steve Austin interviniera a su favor. Pero aún con todo esto, lo que hace de este combate uno de los más importantes para la era Actitud no recae tanto en esto como en sus consecuencias a mayor escala. Algo importante a tomar en cuenta, es que en aquel entonces a menudo los episodios de Raw no eran transmitidos en vivo como en la actualidad, sino que eran grabados hasta con una semana de antelación, y justamente el episodio transmitido el 4 de enero de 1999 fue grabado en realidad el 29 de diciembre de 1998.
Debido a esto, Eric Bischoff había tomado la costumbre de ordenar que durante los programas de Nitro se lanzara uno que otro spoiler sobre lo que ocurriría en Raw con la intención de que, ya sabiendo los resultados de la competencia, los televidentes no sintieran la necesidad de ver el programa por su cuenta y por lo tanto se quedarán sintonizando a la WCW. Pero en esta ocasión, debido precisamente a que Foley era un luchador interpromocionalmente amado y que un suceso al nivel de este capturando el campeonato mundial se consideraba algo imperdible, el tiro le salió por la culata, y cuando Tony Schiavone dio el spoiler por orden de Eric, prácticamente todos los televidentes cambiaron de canal para ver a la leyenda extrema convertirse en monarca, lo que provocaría no solo el fin de la racha de WCW, quien había sobrepasado los ratings de WWF durante 84 semanas consecutivas, sino que a partir de este momento la empresa de Turner nunca más volvería a superar a la de McMahon, y mientras hasta aquel momento Nitro acostumbraba a superar los 5 puntos de audiencia, para finales de año con dificultad eran capaces de rozar los 3 puntos. Así, el encuentro entre La Roca y Mankind del 4 de enero quedaría inmortalizado no solo por lo icónico que por sí solo fue, sino por ir más allá simbolizando el inicio del fin para WCW, y en consecuencia el indiscutible dominio de la WWF. Bien, es totalmente cierto que el feudo entre Steve Austin contra La Roca es una parada obligatoria entre los más importantes y emblemáticos de la historia, sin embargo una realidad más profunda que nunca debe darse por alto, es que incluso el que el choque de estos dos gladiadores sea tan legendario, se debe en buena parte a lo que se puede citar como la base de toda la era Actitud, y esa es la enemistad entre Stone Cold y Mr. McMahon. Y es que no se necesita mucho para darse cuenta de cuán fantástica sabía lograr ser la rivalidad entre el hombre del 316 y el jefe de la empresa. Hasta 1997, Vince había mantenido un relativo perfil bajo en televisión, apareciendo más para ejercer como comentarista y entrevistador, lo que empezaría a cambiar gradualmente con las constantes bromas de parte de D-Generation, hasta que finalmente explotaría con la traición de Montreal, cuando se aprovecharía el incidente para venderle como una malvada figura de autoridad, dispuesta a acabar con cualquiera que no se dejara doblegar por él, al mismo tiempo que el mayor personaje anti-autoridad llamado Steve Austin, se encaminaba imparable a la cima, lo cual llevaría a una muy natural y aparentemente eterna guerra entre ambos. Esta se desbocaría luego de que Austin capturara el campeonato mundial en WrestleMania 14 y estando a lo largo de 1998 enfrascados en numerosos segmentos en el que los hombres no paraban de atacarse verbal, moral y físicamente, pareciendo inevitable que en cualquier momento acabaran yéndose a los golpes en una lucha oficial 1 contra 1, y llegando este día finalmente el 14 de febrero de 1999 en el evento de In Your House, Masacre de San Valentín, en una lucha de jaula donde se disputaba la oportunidad de ir por el campeonato de WWF en WrestleMania otorgada por el Royal Rumble, después de que Vince ganara esta con ayuda del entonces recién coronado campeón, La Roca. Si de la lucha en sí hablamos, es prudente decir desde un inicio que esta no resalta por numerosos movimientos ni maniobras espectaculares, sin embargo, lo que sí tiene esta lucha y que hace que valga la pena revisitarla, es una exquisita psicología y una narración en el ring envidiable. Incluso antes de que la lucha comenzara, la larga historia entre estos dos ya estaba siendo contada con Austin, finalmente cobrándose todas las jugarretas de Vince, logrando incluso arrojarlo desde la cima de la jaula hacia la mesa de comentaristas, lo que haría que los médicos intentaran llevarse a este último en camilla, siendo evitado por la serpiente de cascabel, alegando que la campana ni siquiera había sido sonada, regresando al jefe al campo de batalla donde continuaría con su castigo. Un momento donde la narrativa destaca, es como pese a la paliza que ha recibido, cada vez que Austin intentaba acabar la lucha y salir de la jaula, McMahon intentaba provocarlo con tal de evitar esto, prefiriendo seguir siendo golpeado antes de permitir que Stone Cold fuese el ganador. En el clímax del encuentro, el Big Show haría su debut en la empresa para ayudar a Vince, entrando por debajo del ring y lanzando a Steve repetidas veces contra las paredes de la jaula, hasta un último impacto en el que en lugar de rebotar, uno de los lados de la estructura se desprendería permitiendo que Austin saliese y se llevara la victoria.
En esta lucha, es posible ver mucho del por qué la era actitud es tan vanagloriada. Pese al muy limitado arsenal mostrado, el desarrollo del trabajo escénico en sus involucrados es majestuoso, lo que viene acompañado con una gran historia detrás y un desenlace sumamente creativo e impredecible en donde la humillación de McMahon acaba siendo el mayor premio de Austin por encima de la oportunidad titular. Y si bien el feudo entre estos dos estaría lejos de llegar a su fin, esta lucha destaca como un referente imperdible para entender todo lo que su era representa, así como para la carrera de Austin, quien, ahora que ya había vencido a McMahon, le esperaba el combate que dispararía una nueva etapa de su carrera, y daría comienzo a una de las trilogías más legendarias. Muy buenas gentecilla de YouTube, soy el ángel muerto, digo ángel diabólico, estando nuevamente en un video del tío Rockster, esta vez en la segunda parte de su video de las luchas que marcaron la famosa era aptitud, y voy a hablar sobre lo que sería el inicio de una de las rivalidades más emblemáticas de WWE, al igual que fue el inicio de la trilogía más importante en la historia del magno evento. Estamos hablando del famoso Stone Cold vs The Rock en la edición 15 del WrestleMania. Como ya se sabe, y si vieron la primera parte de esta trilogía, sabrán que ya para 1998 Stone Cold representaba todo lo que la era aptitud podía significar, y su papel dentro de esta es vanagloriado hasta la actualidad por fanáticos, luchadores y críticos de wrestling alrededor del mundo, pero si algo hacía falta para la serpiente de cascabel era ese némesis, aquella figura dentro de los cuadriláteros, que podía ser considerada la piedra en el zapato para Steve Austin, y aunque muchos apuntan a Vince como su gran obstáculo, la realidad era que McMahon nunca fue un luchador como tal, pese a que en más de una ocasión cambió el traje y la corbata por un atuendo de lucha, mayormente enviando secuaces para hacer el trabajo sucio, y así como en su momento Hulk Hogan tuvo de rival a Andre el Gigante y Bret Hart a Shawn Michaels, la cara de la compañía de esta era igual necesitaba la suya. ¿Cuál fue la escogida? Una estrella joven descendiente de la familia Noai, un tal Rocky Maivia, que pasó a llamarse The Rock cuando se unió a la Nación de la Dominación, que ya se había ganado un voto de confianza de los creativos luego de su combate de escaleras contra Triple H en el SummerSlam de 1998, y escaló a la cúspide de su carrera, transformándose en un ícono de la empresa al hacer su cambio ágil y aliarse con Mr. McMahon en el Survivor Series de 1998, ganando un torneo y con este el vacante campeonato de la WWF. Ya estando formado lo que sería el stable de la corporación, cuyo fin era darle una lección a los rebeldes de la empresa, no faltó mucho para que el consentido de Vince colisionara contra el rebelde número uno del wrestling, y aunque durante un tiempo entre ambos parecía que no se pasaba de algunos choques de miradas y palabras en los shows de Raw, en el Royal Rumble de 1999 los caminos de cada protagonista de esta lucha al fin se unirían. Luego de que The Rock venciera de una manera aplastante pero controversial a Mankind y Vince ganara aquella edición de la Batalla Real con ayuda de Dwayne, todo terminó de cuajar para que en WrestleMania 15 ambos luchadores colisionaran, y aunque se dice que originalmente el plan era una triple amenaza donde Foley estuviera involucrado debido a su polémica derrota en el Royal Rumble, finalmente resultó ser un mano a mano entre la serpiente de cascabel como el retador y La Roca como el campeón que debía defender su corona. Y aunque el combate no llega a ser tan emblemático como el que tendrían en WrestleMania 17, o tan emotivo y cargado de psicología como el de WrestleMania 19, este cuenta como un gran inicio a lo que sería el constante choque de estos dos íconos vivientes, sirviendo de base para la tan legendaria trilogía que se vivió en la vitrina de los inmortales. Sin duda ni error, la cara de la compañía encontró a su némesis, el hombre que se convirtió en el mayor obstáculo que tendría que sobrepasar en su carrera.
aunque sería La Roca quien tomaría la delantera y se lanzaría al estrellato tras la lucha de escaleras en SummerSlam del 98, Triple H demostraría que él también tenía lo necesario para estar en la parte más alta de las ligas, y ciertamente su cupo estaba más que garantizado, teniendo su primera gran noche casi un año después de haber capturado el título intercontinental en aquella espectacular lucha, y esto sería en el episodio de Raw del 23 de agosto de 1999, cuando finalmente logró conquistar por primera vez el campeonato mundial de la entonces WWF. La historia de cómo se llegó a este punto es bastante curiosa, además de llena de rumores. La noche anterior, se había celebrado la edición de SummerSlam de aquel año, donde en una triple amenaza se enfrentaron Mick Foley, el mismo Triple H quien hacía poco tiempo había pasado a rudo y se había aliado a la facción de la corporación, y el entonces campeón mundial, Steve Austin, donde Jesse Ventura haría de árbitro especial y donde Foley sería quien se llevaría la victoria, obteniendo así el título máximo por tercera ocasión. Es aquí donde se dividen las versiones de los hechos, pues se cuenta que era Triple H quien debía ganar aquel encuentro desde un inicio, sin embargo Austin se negaría a perder su título frente a este prefiriendo el entregárselo a su buen amigo Mick, mientras que otra versión relata que, mientras de igual forma Hunter era quien se suponía que saliera victorioso, la razón que alteró los planes surgieron a partir del referee invitado, Jesse Ventura, pues en esos momentos este ejercía como gobernador de Minnesota, y no le parecía correcto para su imagen el que se le viera levantando la mano del villano. Sea cual sea la realidad entre ambas, lo que parece ser cierto es que Foley no era el monarca al que la directiva tenía pensado, por lo que la noche siguiente en Raw prepararían todo para entregarle el campeonato a quien era su candidato original. Así, tras un entretenido encuentro donde Shane McMahon hizo de árbitro especial con tal de asegurar la victoria de Hunter, finalmente este último lograría su cometido, y cerraría aquel episodio de Raw como el nuevo campeón mundial de la empresa. La importancia de este combate recae principalmente en el precedente marcado, pues siendo esta la primera vez que Triple H se alzaba con el título principal, y haciéndolo cobijado bajo la corporación, es la primera muestra de lo que lo caracterizaría durante el resto de su carrera hasta nuestros días, tanto dentro como fuera del libreto, la permanente evolución de su personaje al juego, además de ser un precedente profético del poder que él mismo alcanzaría, logrando hazañas como ser la persona que más títulos mundiales ganaría en la historia de WWE, antes de que John Cena le superara en 2013, y en general ser una de las figuras más icónicas e imprescindibles no solo para el resto de vigencia de la era Actitud, sino para toda la historia de la empresa. Pese a que 1999 es considerado por muchos como el mejor año para Mick Foley, al lograr capturar el campeonato mundial de la entonces WWF en 3 ocasiones, ya para finales del mismo estaba quedando claro para muchos, y sobre todo para él mismo, que sus días como luchador a tiempo completo estaban contados, a consecuencia del constante castigo que su cuerpo llevaba años recibiendo, y que se reflejó bastante con la disminución del desempeño en el atleta. Sin embargo, la leyenda hardcore no estaba dispuesta a irse dando la imagen de un pobre convaleciente, y cambiaría nuevamente su chaleco para probar que pese a sus malestares, el hombre que tanto había demostrado hasta aquel momento todavía era capaz de robarse cuantas noches se propusiera, empezando con la del Royal Rumble del 2000. Para diciembre de 1999, Triple H y Stephanie McMahon habían unido fuerzas para dominar la WWF, y dirigiendo su cometido por el camino correcto, rápidamente se vieron capitalizando la programación semanal de la empresa, además de que sería con este ángulo donde verdaderamente se alzaría el personaje del juego, quien estaba siendo catapultado a la cima como nunca antes, y se elevaba como el campeón máximo. Sin embargo, en este camino de la conquista encontrarían varios opositores, y para este punto el que más destacaría frente a todos sería Mick Foley, lo que como era de esperar lo pondría dentro de la mira de la pareja, quienes se encargarían de burlarse de este y hacerle la vida imposible, hasta que pactaron una lucha entre este y La Roca, en la que el perdedor sería despedido, y siendo el mismo Mick, aquel infortunado.
Con este fuera, Hunter y Stephanie continuarían con sus burlas, sin contar que detrás, otros luchadores de la empresa pedían la restitución de Foley, hasta que finalmente este haría su regreso bajo el personaje de Mankind el 13 de enero del 2000, admitiendo no ser capaz de enfrentarse a Triple H, pero que en cambio conocía a alguien que sí lo era, para posteriormente despojarse de su máscara y su camisa blanca, revelando a quién sería el oponente del juego en la pelea callejera que se celebraría en el Royal Rumble, Cactus Jack. El combate en sí, se caracteriza por su majestuosa combinación entre la brutalidad pura y la excelente narración, brindando de esta forma un buen espectáculo para el gusto general de la época. En el desarrollo de este veríamos ciertos guiños a la edición de Royal Rumble del año anterior, más específicamente a la lucha de Mankind contra La Roca, como Triple H esposando a Cactus Jack, o La Roca haciendo una interferencia para atacar con un silletazo en la cabeza del juego, siendo estas referencias que el público rápidamente supieron relacionar y que agregaron un poco más de magia al encuentro. Después de unos 25 minutos de castigo mutuo, finalmente sería Triple H quien muy a las malas se asomaría como el ganador tras aplicarle un pedigrí sobre tachuelas a Cactus Jack. Debido al intenso combate, Hunter tendría que ser trasladado en una camilla, lo que sería interrumpido por el mismo Jack al derribarlo de esta, para seguir golpeándolo dentro del cuadrilátero, dando a entender que esta guerra aún no había acabado. Una lucha con un equilibrio perfecto entre lo brutal y la psicología, que pasó a ser un clásico instantáneo, poniendo a la leyenda de Foley aún más arriba de lo que ya estaba, y sirviendo como otro escalón crucial, en el momento más relevante de una de las figuras emblemas de la historia de la WWE, Triple H, en su paso para posicionarse como la indebatible cara de su empresa. Y si bien en el siguiente evento de No Way Out ambos individuos tendrían otro combate más, esta vez dentro de la celda infernal, el cual gozaría de momentos memorables que no tienen nada que envidiarle a esta primera lucha, es el encuentro llevado a cabo en el Royal Rumble del 2000 que normalmente es citado como el emblema definitorio de este gran feudo, y como uno de los capítulos más importantes en la carrera de sus involucrados. Llevar un intenso combate manteniendo un ritmo constante y al público inmerso en la acción durante 60 minutos no es ningún chiste, ni algo para lo que cualquiera está condicionado, siendo de sobra mencionar lo sofocante, complejo y fortuoso que se debe ser, y aunque complicado, dentro de la entonces WWF Ric Flair, Owen Hart, Shawn Michaels y Bret Hart habían demostrado que en efecto tampoco era imposible, y 4 años después del último, Triple H y La Roca debían demostrar que ellos también podían dar la talla en la que se enuncia como la lucha emblema entre ambos hombres, celebrada el 21 de mayo del 2000 en el evento de Judgment Day. Como ya vimos anteriormente, Triple H y La Roca no eran para nada extraños el uno del otro dentro de un cuadrilátero, y desde sus más tempranos intercambios habían mostrado una gran química y un enorme potencial de evolución entre ambos que ya para el 2000 había alcanzado su punto más alto, con estos siendo ahora 2/3 partes de las figuras protagónicas de la compañía. Luego de que en WrestleMania 2000 Vince McMahon se uniera a Triple H y a su hija traicionando a su vez a La Roca, este último por supuesto no se quedaría con los brazos cruzados y rápidamente se convertiría en el contendiente número 1 por el campeonato mundial. Ambos luchadores se verían dando una memorable lucha en el evento de Backlash que contaría con Shane McMahon como árbitro, y donde La Roca conquistaría el campeonato con la ayuda de Steve Austin. Posteriormente Triple H tendría su revancha en el evento de Insurrección, siendo derrotado nuevamente, pero elevando el feudo a un nuevo nivel que les llevaría al evento de Judgment Day en una lucha de hombre de hierro de 60 minutos con Shawn Michaels como árbitro especial. El resultado sería una lucha magníficamente construida y grandiosa de ver, con un final que aunque es criticado por algunos, ciertamente no deja de ser bastante inteligente y lograr su fin deseado.
A lo largo del mismo, se vería a los luchadores bajo todo su esplendor, con una lucha llena de secuencias de brutalidad tal cual era la norma de aquellos días, agregando una buena medida de psicología en momentos clave, como Triple H dando un silletazo a la cabeza de La Roca a sabiendas de que será descalificado, lo que sumaría un punto a su oponente, pero también consciente de que esto causaría el suficiente daño para poder tomar la ventaja y también sumarse puntos a favor. Percibir la inteligencia puesta en general y la estrategia de cada uno de sus participantes, ya sea para mantenerse con la ventaja, o si nos centramos en Shawn Michaels, para mediar el manejo del combate en sí, hace aún más disfrutable este encuentro. Ya para el clímax, con unos 2 minutos restantes y ambos luchadores empatados en 5 caídas, Michaels sería golpeado accidentalmente por La Roca, lo que sería aprovechado por Vince, Shane, Road Dogg y X-Pac para atacar a este último y darle la ventaja a Triple H, hasta que el Undertaker hace su regreso luego de 8 meses ausente, aunque con un nuevo personaje, siendo esta la primera aparición del American Badass. Este procedería a limpiar la casa a favor de La Roca, sin embargo ya con pocos segundos para que el marcador llegara a su fin, este sería sorprendido por un Shawn Michaels ya reincorporado atacando a Triple H, por lo que el chico rompecorazones procedería a descalificar a La Roca, sumándole así el 6º punto al juego, y a su vez la victoria definitiva, convirtiéndose así en el nuevo campeón máximo. Una lucha donde sus involucrados entregaron todo de sí durante unos extenuantes 60 minutos, que dieron consigo una historia bien contada, ciertos momentos memorables, otros que mantienen una opinión muy polarizada, y un punto de inflexión absoluto principalmente en el que hasta aquel momento había sido el hombre muerto. Por supuesto que una de las mayores características positivas por las que se puede resaltar a la era Actitud es por los grandes personajes individuales que esta vio nacer y crecer, teniendo casi todos algo bueno para ofrecer, y estando esta lista hasta el momento representada precisamente por los más destacados de estos, en sus facetas como individuos. Sin embargo, algo que nunca debe dejarse de lado cuando de las partes más importantes de esta era hablamos, es su extraordinaria, inconfundible e icónica división de parejas, siendo esta época recurrentemente citada como la más evolucionada en este aspecto en la historia de WWE, al menos hasta años recientes, y ciertamente como una parte crucial y revolucionaria para todo el resto de la programación. Pero entre tantos emblemáticos equipos de esta época, ninguno capitalizó más estas definiciones como los Dudley Boyz, los hermanos Hardy, y Edge y Christian, quienes ciertamente fueron revolucionarios y no es para menos, pues en sus manos no solo vimos a esta división alcanzar peldaños nunca antes vistos, en sentido tanto figurado como literal, sino que también presenciamos por primera vez, una de las estipulaciones más populares del negocio, las luchas de sillas, mesas, y escaleras. Para entonces, estos tres no eran para nada extraños los unos de los otros, y el robarse la noche enalteciendo a su vez a la división por parejas tampoco era una novedad para ellos, tomando como ejemplo su lucha de escaleras en WrestleMania 2000. Pero para SummerSlam de este mismo año la apuesta sería subida y se tomarían 3 elementos característicos de forma separada en cada uno de los equipos, los Dudleys y sus spots con las mesas, los Hardys y su destreza a las alturas de las escaleras, y Edge y Christian con sus truculentos usos de las sillas, para juntarlas y ver el resultante en lo que al día de hoy reconocemos como la TLC Match. Por supuesto, la primera presentación de una estipulación es importantísima para decidir si tiene futuro o no, y ciertamente tomando en cuenta cómo las luchas de mesas, escaleras y sillas son tan vanagloriadas durante toda su existencia, podemos darnos la idea de cómo fue esta lucha en concreto. Ya para este punto sabías que si tan solo 2 de estos 3 equipos compartían cuadrilátero el resultado iba a ser muy especial, y con los 3 juntos ya se convertía en algo mágico, y este combate solo enalteció eso aún más, siendo un completo espectáculo desde el minuto 1 con la violencia desatada por los competidores, la imprevisibilidad de la acción, y con todos explotando al máximo cada uno de los elementos que tenían a su disposición, dando como resultado un complemento perfecto a la época en que se originó, que tras unos 20
minutos e innumerables momentos memorables, tendría a Edge y Christian reteniendo sus títulos por pareja, a la multitud totalmente enloquecida y asombrada, y a la industria con una nueva y revolucionaria estipulación lista para llevar al límite a cualquiera que decida involucrarse con esta y que prometió brindar algunos de los mejores spots que han quedado para la posteridad. Y aunque a la larga esta estipulación y los riesgos que exigía acabaron siendo un arma de doble filo para sus padres fundadores, tomando en cuenta que dentro de esta podemos encontrar las causas del desgaste físico de unos, e incluso del retiro absoluto de otros, ciertamente no sería la última vez que la veríamos de la mano de estos 6 hombres, y no solo eso, sino que así como en SummerSlam nos regalaron una primera presentación más que memorable, sería con la segunda que los estándares y el potencial de las TLC serían realmente definidos, y puestos en su punto más alto. Pero para abarcar a detalle esto, tenemos a un ya recurrente invitado de este canal. Muy buenas gentecilla de YouTube, aquí nuevamente el ángel diabólico ayudando a Rockstar en su video de las luchas que marcaron la era más políticamente incorrecta de la WWE, y en esta ocasión nos dirigimos a la considerada mejor edición de WrestleMania, es decir la 17ª realizada en Texas. Una edición que traería luchas memorables para la fanaticada y que marcaría un nuevo punto de partida para la en ese entonces llamada WWF, pero de toda la oleada de luchas de este evento que quedarían perfectas para esta parte, se me dio la lucha de mesas, escaleras y sillas por los títulos en parejas, donde los campeones en parejas los Dudley Boys defendían frente a los hermanos Hardy y Edge y Christian. Y aunque este concepto ya había sido explorado con anterioridad específicamente un año atrás en SummerSlam, donde estarían curiosamente los mismos participantes, no fue hasta este evento en que esta estipulación se dispararía junto con la importancia de sus participantes, donde luego algunos de estos llegarían a obtener títulos de mayor importancia y lograr hacer carreras sólidas en solitario. No es solo el hecho de tener 3 elementos diferentes en un solo combate, sino que el buen uso de los luchadores de estos le daba más emoción teniendo a los fans al filo de su asiento, sumándole las interferencias de terceros para ayudar a sus respectivos amigos, como Spike de parte de los Dudleys, Lita de parte de los Hardys, y finalmente Rhino ayudando a Edge y Christian, solo sumaban más emoción a la lucha, sin contar con el momento hoy en día de culto y nombrado mayormente como un hecho que marcaría un antes y un después en la carrera del ejecutor. Sí, hablo del momento donde Edge aplica su lanza a un Jeff Hardy que se encontraba colgando sujetado al arnés que mantenía a los títulos en parejas. Al final Edge y Christian se harían con los títulos en parejas, en una de las luchas más trascendentes para lo que sería el tramo final de la era Aptitude y para los títulos en parejas, siendo de igual manera mencionada por los fans cuando se habla de la actual división por equipos bajo el conocido refrán de todo tiempo pasado siempre fue mejor. Y finalmente llegamos hasta aquí.
Toda historia con un comienzo debe por obligación tener un final, y tras ser la etapa que puso al negocio de cabeza y cambió todo el panorama, no solo salvando a la entonces WWF de una aparente muerte, sino creando algunos de los personajes, de las luchas, y de las historias más relevantes a nivel histórico, posicionando a su empresa como la indiscutible líder mediática hasta los años que le sucederían. La era Actitud vería el suyo propio de la mano de las tres principales figuras, que le dieron un nombre y una cara, en la citada como la mejor edición del magno evento y uno de sus mejores pagos por haber jamás producido, WrestleMania 17. La forma de contar la historia de camino a esta gran lucha no podría haber sido mejor elegida, pues con ambos gladiadores teniendo ya para ese momento tanta historia juntos, todo el feudo se desarrolló mediante una constante retrospectiva, donde se repasaba el ascenso de ambos hombres, así como el bache, y a la vez trampolín, que habían servido el uno para el otro hasta aquel momento, lo cual luego sería tomado y ambientado bajo el tema de Limp Bizkit, My Way, que solo agrega un factor aún más entrañable a todo este trasfondo. Ambos personajes habían evolucionado demasiado como para limitarse a un simple ángulo del villano y el héroe. Steve Austin había ganado su tercera batalla real, mientras que La Roca había arrebatado el título de las manos de Kurt Angle en el evento de No Way Out, dejando el panorama definido para su combate en la vitrina de los Inmortales, que no se trataría tanto del campeonato mundial como de definir de una vez por todas quién era la verdadera cara de la empresa. En cuanto a la lucha, nada se puede decir que no se haya dicho ya. Esta no solo destaca como el mejor dentro de sus encuentros, sino que nunca falta cuando se habla de un clásico obligatorio de visitar, y como uno de los mejores eventos principales que la WWE ha visto. Esta lucha combinó toda la acción brutal y desenfrenada, toda la buena psicología, junto con un inesperado giro final que tanto caracterizaban a la era Actitud. No hay momentos mal aprovechados, el combate fluye de forma constante desde el instante en que la campana es sonada hasta su culminación, y la grandiosa química entre sus involucrados combinada con la no descalificación, dan de resultado el punto más alto que su legendario feudo vería alcanzar. El final de la lucha posee muchas opiniones divididas, con Austin aliándose a McMahon, lo que llevaría a Jim Ross a enunciar una de sus frases más populares, de que la serpiente de cascabel acababa de darle la mano al mismísimo diablo. Aún así, el significado y trascendencia de este combate es demasiado grande como para que ni siquiera tomando este final como negativo pueda afectarle, siendo este el que cerraría con la antorcha en lo más alto el citado mejor WrestleMania de todos los tiempos, el evento que posicionó de forma indiscutible a la entonces WWF como la líder del medio luchístico, y el que dio fin a la era que había vuelto a poner a la empresa en el mapa, mostrando todo lo bueno que ésta había ofrecido y elevándolo a nuevos niveles. Si bien algunos podrán argumentar que la era Actitud continuó hasta ya entrado el año de 2002, la cuestión es que esta se basó y surgió en consecuencia a un tipo de enfoque narrativo anti-autoritario liderado por Steve Austin, y en el momento en que este estrechó la mano de Vince McMahon ese capítulo fue cerrado, y aunque la empresa continuaría brindando un contenido controvertido, a partir de este punto se siente un cambio elemental en cuanto a la naturaleza del producto se refiere, especialmente cuando el ángulo de la invasión entró a la ecuación. La era Actitud está lejos de haber sido perfecta, y por supuesto que tiene sus aspectos criticables, sin embargo su importancia histórica va mucho más allá de lo que cualquiera, incluso su servidor, pueda argumentar en contra, prevaleciendo con todas sus cosas buenas y malas, no solo como la era más políticamente incorrecta que la WWE ha visto y seguramente verá nunca, sino también como una época revolucionaria que vio consigo algunos de los más emocionantes combates que la lucha libre estadounidense podía ofrecer hasta entonces, y varios de los mejores, más grandes y entrañables personajes que la historia del negocio haya tenido, y merece ser recordada como tal. Si el video te gustó, no olvides dar pulgar arriba y suscribirte en caso de no haberlo hecho aún. También puedes seguirme por mis redes sociales, cuyos links estarán en la descripción. Muchas gracias a Ángel Diabólico por prestarse una vez más para echarme una mano con este video, siempre es un placer poder contar con tu ayuda.
Quiero agradecer a Rockstar por dejarme participar en sus videos donde muestro mayor actividad que en mi propio canal, y como gesto de cortesía pueden pasarse por el mío, más de algún video debo tener que pueda entretenerles unos minutos. Les ha hablado el Ángel Multiavatar, y nos vemos muy pronto. Sin más, les habló Rockstar 0112.